Bueno, bueno, entonces ahí creo que ya podemos, ahí ya está, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el civismo fiscal. Hablando un poco de la teoría del Estado, eh, si miramos las finanzas públicas, podemos ver que el Estado tiene un rol demasiado importante. Desde el punto de vista de económico, básicamente el Estado tiene tres grandes funciones. Primero, la eficiencia, luego la economía y luego la estabilidad. Son tres cosas, ¿verdad? Dentro de lo que es la visión global de lo que es el Estado. Y en ese marco, en un sistema republicano, ¿verdad? Es donde el Estado recauda a través de los impuestos para que esto a su vez sea distribuido en las distintas organizaciones, ¿verdad? En los distintos sectores de la sociedad. Entonces el Estado actúa de intermediario entre el que tiene mucho y el que tiene poco. Entonces, por eso el rol del Estado es demasiado importante. Y ahí es donde nosotros vemos que uno de los roles del Estado es la equidad. La equidad, que es muy importante definir qué es la equidad. La equidad no siempre en términos económicos significa igualdad. Cuando hablamos de equidad, tenemos que hablar que lo que busca el Estado es que cada vez la brecha que existe entre el que tiene mucho y el que tiene poco sea cada vez menor. Eso es un poco el rol que tiene el Estado, el de la equidad, ¿verdad? Ser equitativos entre el que tiene mucho y el que no tiene mucho, ¿verdad? Entonces, ese es un poco el rol así en términos sencillos de lo que es la función económica del Estado, buscar siempre la distribución equitativa de los recursos. Eso no significa la distribución igualitaria, ¿verdad? Sino que, como les decía, que la brecha entre el que tiene mucho y el que tiene poco sea cada vez menor. Entonces, cuando hablamos del civismo fiscal, es muy lindo mirar un poco los materiales en donde podemos ver que si vamos por la voluntad del hombre, generalmente este no es proclive a pagar sus impuestos. O sea, partiendo de una base de que nadie quiere pagar su impuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un gasto, ya sea a las personas, grabadas a las personas, o es un gasto grabado a una empresa, a una ganancia, a una utilidad, a una operación. Entonces, casi nadie quiere, digamos, pagar sus impuestos. Pero, como dice su nombre, el impuesto Súper es lindo, algo me que dijo hay que ella, pagar. Y Marte, me una de dijo, las ¿no te escribió? características, Ah, lo que súper ahí vemos el martes, me dijo. desde este conglomerado de conceptos, vemos que cuando hablamos del civismo fiscal, tenemos que hablar y conceptualizar correctamente lo que es la hacienda pública. La hacienda pública es la coordinación activa de personas y de bienes Y afincados a siempre se un acuerda. territorio Me dijo, no te con la escribió, ah, no, finalidad ¿cómo de yo le iba a escribirle a Ana? satisfacer Ella necesidades no va de a orden avisar cuando colectiva. necesita, le Es un dije yo poco también el a ella, ¿verdad? concepto de la hacienda pública, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las tres características de la hacienda pública, podemos hablar de una
duración perdurable, o sea, no tiene una fecha límite. Siempre el Estado va a tener que funcionar, va a tener una razón de ser, y es de índole coactiva, ¿verdad? Una de las características que dentro de la hacienda pública, de la teoría de la hacienda pública, podemos ver que el Estado tiene ese poder coercitivo de exigir y obligar e imponer, ¿verdad? Por eso se llama impuesto. No es que el Estado te pregunta voluntariamente si querés pagar tu impuesto o si estás de acuerdo en pagar tu impuesto. El Estado te impone un tributo que hay que pagar para el sostenimiento del Estado. Entonces, muchas veces, si miramos un poco los números en nuestro país, Paraguay es el país con menor índice, ¿verdad?, de densidad impuesto versus PIB. Es decir, lo que tenemos como grabado como impuestos versus todo lo que produce la economía en nuestro país. Y también con el agregado de que en nuestro país la economía subterránea también es un problema, ¿verdad? Llámese economía subterránea, llámese la economía informal, la economía que no factura, la economía ilegal que entra sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, nace el concepto de lo que se llama el civismo fiscal, ¿verdad? Cuando hablamos del civismo fiscal, justamente es el conjunto de actividades organizadas que tienen como fin propiciar y promover la participación activa y la dinámica de la población, de las instituciones públicas y privadas involucradas e interesadas en aspectos educativos sobre temas fiscales, exclusivamente sobre temas fiscales. El civismo fiscal significa todas las actividades que se emprenden para poder culturalizar a la gente, a los contribuyentes, en la necesidad del pago de sus impuestos. En países, digamos, muy desarrollados, como el caso de Suiza, algunos países emergentes también, el ciudadano va y paga con gusto su impuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve retribuido en obra, en servicio público de mucha calidad, en sector transporte, en agilizar los trámites, en tener limpia la ciudad, en tener ordenada la ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos una retribución o un retorno de parte de los impuestos que paga el contribuyente al fisco. Entonces, hay ese modelo de que se puede concienciar a la gente a pagar su impuesto y la gente lo paga con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho placer inclusive, porque ve el retorno que tiene su impuesto en los servicios públicos. Sin embargo, en otros países como el nuestro, por ejemplo, donde la gente no es que va y paga con gusto sus impuestos, y probablemente por el deficiente retorno que tienen los servicios públicos, ¿verdad? Hospitales sin medicamentos, educación sin una buena infraestructura, o sea, cuestiones que constituye un desaliento para el contribuyente al momento de querer honrar y pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nace ese civismo fiscal, ¿verdad? Muchas veces cuando de repente entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Ahí el Estado o el fisco lo que hace es obligar coercitivamente al contribuyente a pagar sus impuestos de manera a obligadamente pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te limitan o coactivamente te están obligando a pagar tus impuestos? No es más que a través de la obligación de paralizar operaciones. Por ejemplo, si no tenés tu cumplimiento tributario, no tenés acceso a otros servicios. Si no pagas tu impuesto, no puedes vender ni enajenar nada. O sea, te va poniendo restricciones económicas. Entonces, en nuestro caso, nuestro civismo fiscal pasa por una cuestión coercitiva
y no por una concienciación de la voluntad del contribuyente de pagar sus impuestos. Por eso llamábamos que el conjunto de actividades que organizadamente se van poniendo sobre el tapete y que tienen como fin propiciar y promover la participación activa y dinámica de la población. Cuando la gente, vos le decís, tu cumplimiento tributario no te permite tener tu pasaporte, por lo tanto no vas a poder viajar, entonces lo primero que va a hacer es pagar su impuesto, ¿verdad? O de repente, si vos no estás al día con tus tributos, no podés pagar, no podés vender tu inmueble. O si no estás al día con tu tributo, no podés titular el vehículo a tu nombre. O sea, son cuestiones que van ligadas a las actividades que desarrolla el fisco para, de alguna manera, tener el control coercitivo del pago de esos impuestos en nuestras sociedades. Partiendo siempre, como les decía al inicio, de la base de que el ciudadano paga con satisfacción sus impuestos porque considera un gasto, considera una carga, entonces pero que tiene que pagarle al fisco obligatoriamente. Lo mismo ocurre con el impuesto inmobiliario, perdón, y con otros tributos que forman parte del sistema impositivo nacional. Si miramos un poco el fortalecimiento de la cultura tributaria basada en el pago oportuno y convencido de los impuestos, lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pagar oportunamente y hacerlo por una convicción, ¿verdad? Es la cultura tributaria. Se trata de ver el sentido cotidiano, específicamente de algunas evasiones fiscales o la fiscalidad, ya que no constituye simplemente un conjunto de ingresos y gastos estatales, sino la manera como se materializa la escala de valores de una sociedad. Si nosotros miramos nuestra cultura tributaria, el Paraguay, su presión tributaria, eso es lo que a eso se le llama la presión tributaria. ¿Qué significa la presión tributaria? ¿Cuántos del PIB, del Producto Interno Bruto, está grabado, ¿verdad? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Conceptualmente el PIB, el Producto Interno Bruto, es la producción de bienes y servicios en una economía, especialmente en un periodo de tiempo, generalmente de un año. Todo lo que produce la economía en un año, ya sea en el sector agrícola, ganadero, forestal, minería, comercio, servicios, banca, finanzas, etcétera, etcétera, minería, industria, todo lo que significan los sectores económicos que al final del día tienen un total de transacción, ¿no es cierto? Y ese total de transacción, ¿cuánto de eso está grabado por el impuesto? En nuestro país es muy bajo, 11%. El 11% de toda la actividad económica está grabada. A eso se le llama la presión tributaria. La presión tributaria, su fórmula es cantidad de impuestos sobre lo que produce la economía, ¿verdad? Entonces vemos que es muy bajo. Cuando vemos en otros países, por ejemplo, en donde vemos como caso Argentina, Brasil, Colombia, Chile, cuya presión tributaria es el 20, 21%, 24%, son donde estamos hablando de verdaderas presiones tributarias que son muy altas y prácticamente son el doble del nuestro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener esta cultura tributaria y específicamente pagarlo de manera convencida, ¿verdad?, al fisco en este terreno. Entonces, fortalecer la cultura tributaria a través de charlas, cursos. Yo recuerdo cuando se iba a implementar el IRP, la Subsecretaría de Estado de Tributación hacía charlas diariamente y el interés que había en los contribuyentes y en los contadores era bastante alentador, ¿verdad?, porque había mucha cultura tributaria. En nuestro país por lo menos tenemos esa cultura tributaria porque esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si vemos un poco en la década de los 80, antes de la reforma tributaria del año 91, vemos que prácticamente antes había 3, 4 contabilidades,
se pagaba, había una contabilidad para el fisco, otra contabilidad para el gerente, otra contabilidad para los accionistas. Entonces cada uno tenía su propio balance, ¿verdad? Había 3 balances o 4 balances, ¿verdad? Había uno exclusivo para el pago del tributo, ¿verdad? Entonces el contador lo que hacía era fraguar la información para pagar menos impuestos. Entonces, hoy en día, con el avance de la tecnología, el conocimiento, eso se logró sistematizar y ya se van cargando todas las informaciones en los sistemas proveídos por el sistema tributario paraguayo. Entonces, esta cultura tributaria es demasiado importante específicamente. Ahora, si miramos desde el punto de vista de los tributos, tenemos una cultura bastante, digamos, desarrollada. Hoy en día, por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación ha adquirido un software, una máquina con un software inteligente que se llama Big Data. Big Data lo que hace es la inteligencia artificial cruzar la información, las distintas informaciones que le pueden proveer en el Marangatú. Entonces, uno puede saber si uno está evadiendo o no está evadiendo impuestos, o si está emitiendo un comprobante realmente válido o inválido, ¿verdad? Por ejemplo, había épocas en que algunos contadores inescrupulosos lo que hacían eran habilitar RUC por personas de tercera edad que no sabían ni dónde operaban, sin embargo se creaban un RUC y con eso estaban facturando a lo loco, y cuando debían mucho cerraban el RUC o trataban de cerrar el RUC, ya no operaban, pero quedaba una deuda y se le iba la demanda a través de la abogacía del tesoro al pobre anciano o anciana. Entonces, todo eso se logró superar con toda la aplicación de controles, con la aplicación de la cultura tributaria. Ahora sí hay una preocupación bastante creciente al otro lado de la cultura tributaria, que es el comercio internacional. Cuando hablamos de los productos que entran por contrabando. Y ahí es donde tenemos que mirar un poco cómo está constituido. Ahí influye mucho el aspecto geográfico, ¿verdad? Porque tenemos mucha frontera con agua, ríos, ¿verdad? Que no todos pueden ser controlados, ¿verdad? Entonces, a veces la Armada tendría que velar por esos lugares, pero no lo hace. Entonces se tributa por un container, pasan 10. Entonces son cuestiones que de repente hay que ir manejándolo mejor y ver alguna solución a este tema. Por eso el fortalecimiento de la cultura tributaria basada en el pago oportuno y convencido de los impuestos. Si miramos un poco algunas características básicas de los tributos, en primer lugar, los tributos son creados y establecidos por ley. Todos los tributos son creados y establecidos por ley. Solamente por ley se pueden crear tributos. Por decreto lo que se puede hacer es cambiar las tasas o las bases, pero el impuesto se crea a través de una ley. Estos impuestos son obligatorios o coactivos, como ya mencionábamos anteriormente. El impuesto, el Estado no te pregunta si quieres pagar o no pagar, o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, tenés que pagar, es una imposición. Entonces son obligaciones de carácter obligatoria y coactiva. Coactiva significa que te guste o no, tenés que pagar. Son exigibles y en caso de incumplimiento, ¿verdad? Eso requiere una cierta multa, una cierta sanción. Son ordinarios, estos se perciben con regularidad. Pueden ser pecuniarios, estos se pagan en dinero, ¿verdad? O su equivalente, en nuestro país todo con dinero, ¿verdad? Su equivalente sería cuando el fisco te da un crédito fiscal por algún pago excesivo de impuestos que tuviste, ¿verdad? Entonces, en ese marco lo que hace es, digamos, cobrarte con crédito fiscal, ¿verdad? O sea, compensarte
con crédito fiscal. Entonces, esta es una de las características de los impuestos específicamente en nuestro país. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Especialmente hay varias clasificaciones en finanzas públicas. Por ejemplo, pueden ser los impuestos directos, los impuestos indirectos, pueden ser los impuestos federales, pueden ser los impuestos estatales, pueden ser los impuestos municipales, el impuesto sobre la renta, pueden ser el impuesto al valor agregado, es decir, se van clasificando de esta manera, ¿no es cierto? Específicamente por tipo de impuesto, ya que cada impuesto cumple un rol dentro del sistema. ¿Cuándo es un impuesto directo? Y esto es importante que ustedes lo sepan. Van a escuchar siempre la caracterización de lo que es un impuesto directo o indirecto. El impuesto directo es aquel impuesto que es directamente aplicado a la renta, puede ser también a la propiedad y otros gravámenes directos. Por ejemplo, el impuesto a la renta personal es un impuesto directo porque es un impuesto que se aplica directamente a la renta. El IRE también es un impuesto directo, el impuesto a la renta empresarial es un impuesto directo. También una renta a la propiedad, por ejemplo, el impuesto a inmobiliario, también es un impuesto directo que se paga. Entonces la clasificación es cuando el impuesto grava directamente a la renta, a la propiedad y otros gravámenes. Después tenemos los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son, por ejemplo, los impuestos aduaneros, que están directamente relacionados al volumen del comercio, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo y otros gravámenes similares y tributarios, ¿verdad? Por ejemplo, los impuestos indirectos aduaneros, por ejemplo, el IVA que se paga, el IVA importador que se paga en la aduana cuando va a ingresar el bien a nuestro país, el impuesto al valor agregado que todos pagamos por consumir un bien o un servicio, por la compra de un bien o un servicio, somos siempre consumidores finales. El impuesto al consumo, en nuestro país tenemos el impuesto selectivo al consumo. El impuesto selectivo al consumo lo que grava es el lujo, ¿verdad? Es decir, el lujo de, por ejemplo, whisky, joyas, perfumes, artículos suntuosos, entran y otros gravámenes especiales. Después tenemos los impuestos federales. En nuestro país no se aplica esto, pero hay países, por ejemplo, Argentina, Brasil, que tienen gobiernos estatales o federales. Entonces, en el caso de Brasil, cada estado otra vez tiene un impuesto federal. Están los impuestos nacionales, están los impuestos federales y están los impuestos estatales, ¿verdad? Es decir, municipales, ¿verdad? Estatales municipales. Especialmente cuando son impuestos de cuando el país es federal, ¿verdad? Cada gobernación o cada ciudad o cada provincia tiene un propio impuesto, tiene sus propias reglas, tiene sus propios locales impuestos también. Después están los municipales, que hablamos de todo lo que es la parte de impuestos de los municipios, las tasas, las contribuciones, el impuesto sobre la renta que ya hablamos, el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la producción de bienes y servicios. Después tenemos también fortalecer la comprensión del sentido de las contribuciones, ¿verdad? La contribución, como dice su nombre, es una acción de contribuir, pagar un impuesto, concurrir de manera voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar a otros. En términos, tiene su origen en el vocablo latino de contribución. La contribución es muy importante, ¿verdad?
La contribución especialmente tiene una finalidad de proporcionar al Estado recursos económicos para realizar gastos, especialmente financiar gasto público necesario para cumplir con sus programas, con sus funciones, con su cometido especialmente, ¿verdad? Por eso la contribución es muy importante. La finalidad última de las contribuciones es generalmente pagar el gasto público que realiza el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, el Estado necesita contratar médicos, necesita contratar docentes, necesita contratar policías, necesita contratar militares, necesita contratar personal del servicio exterior, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los impuestos que ingresan como contribución, luego sirve para financiar el gasto público para que el Estado pueda cumplir con su rol. Por ejemplo, cuando hablamos de funciones que tiene el Estado, que no se pueden tercerizar, ¿verdad? El servicio educativo, por ejemplo, tenemos el sector educativo privado y público. El privado paga el que puede. El público es el que está para aquel que no tiene y de repente puede o no puede pagar una educación privada, entonces va al público. El Estado tiene que prever para que todos puedan acceder a la educación universal. Lo mismo ocurre con la salud, ¿verdad? Sabemos que hay un servicio tercerizado o privado que brinda, uno paga y, bueno, recibe atención médica, ¿verdad? Y el Estado también da una atención médica, lo dará bien, lo dará mal, ¿verdad? Lo podemos discutir, pero es una de las funciones que está atendiendo el Estado. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportes a la seguridad social, por ejemplo, contribuciones de mejoras y derechos que también forman parte de la contribución. Por ejemplo, la contribución puede ser impuestos, aportes a la seguridad social. Cuando uno aporta a la seguridad social, está aportando a una entidad. En este caso tenemos la caja del IPS, tenemos la caja bancaria, la caja fiscal de jubilaciones y pensiones, donde cada contribuyente o cotizante está aportando mensualmente un porcentaje del salario para que cuando cumpla sus años de servicio, él pueda recibir en retribución lo que contribuyó durante toda su vida laboral. Entonces, es muy importante este tipo de contribuciones también que se van formando, ¿verdad? Por ejemplo, para los funcionarios públicos, tienen la caja fiscal de jubilaciones y pensiones que administra el Ministerio de Hacienda y esa contribución es el 16% del salario que mensualmente está aportando a la caja fiscal. Para las empresas privadas tenemos el Instituto de Previsión Social, en donde ahí aportan, hay una coparticipación tanto del obrero como del patrón. El obrero aporta un porcentaje, el patrón otro porcentaje, sumados los dos dan 26% de aporte para que el empleado cuando cumpla los años de servicio pueda jubilarse y pueda recibir esa contribución que realizó durante toda su vida laboral, que es muy importante también consignar. Bueno, también la formación de contribuyentes cumplidos, informados, vigilantes del adecuado uso de los recursos públicos, ¿verdad? Esto es muy importante, esto generalmente va acompañado de una formación, ver los canales pertinentes para formar a la población, para que conozca específicamente sus derechos y sus obligaciones como contribuyente, ¿verdad? Por ejemplo, sus obligaciones coercitivas de pagar impuesto al Estado, eso es una obligación, y un derecho es recibir los servicios públicos que el Estado brinda a sus ciudadanos, y también otro derecho que tiene el contribuyente es el de estar informado sobre los destinos que se le da a los recursos que él contribuyó, ¿verdad? Entonces, el contribuyente tiene dos, por un lado las obligaciones, por otro lado los derechos.
En las obligaciones tenemos la obligatoriedad de pagar su impuesto y en el lado de los derechos tenemos que ese contribuyente tiene el derecho de recibir el servicio público y además de estar informado, es decir, que se le muestren los números y que él pueda estar mirando en qué se gasta cada guaraní del presupuesto nacional, ¿verdad? Por eso es muy importante la claridad, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, el tema del presupuesto participativo, ¿verdad? Por ejemplo, yo he participado con varios intendentes que han hecho la audiencia pública de rendición de cuentas, donde cada año a una determinada fecha le convoca a la ciudadanía para mostrarle en qué se invirtió cada recurso que recibió de los impuestos. Entonces, es una manera también de tenerle informado a los contribuyentes. También es una forma de crear conciencia de pago de impuestos en los contribuyentes, porque cuando el contribuyente ve que su municipio está trabajando con eficiencia, cuando ve que su municipio está haciendo bien las cosas, que su municipio le da un retorno a la ciudadanía, entonces la gente va a pagar su impuesto con mucho gusto, con mucha, inclusive hasta con entusiasmo, ¿verdad? Porque ve el retorno que eso le brinda, ¿verdad? Entonces, es siempre importante concienciar de esa manera a los contribuyentes. Entonces, en esta charla de rendición de cuentas públicas, donde se le presenta a la comunidad en qué se gastó, en qué se invirtió cada guaraní, entonces también eso implica que a inicio del año siguiente a este mismo núcleo de personas se le puede hacer participar del presupuesto participativo, ¿verdad? El presupuesto participativo en donde la comunidad hable de las necesidades reales de la zona, del barrio, de la comunidad, del municipio, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, bueno, acá lo que hace falta es una ruta para que los alumnos puedan llegar bien cómodos a la escuela, no hay una ruta, bueno, entonces eso se pone en el presupuesto. O acá falta una adecuada infraestructura para que la gente pueda salir a esparcirse, ¿verdad? Una plaza, entonces van estableciendo las prioridades y las necesidades de cada sector y eso plasmarlo en el presupuesto en donde se le va a asignar un recurso para ser utilizado. Entonces, por eso es siempre importante la formación de contribuyentes cumplidos, ¿verdad? Por eso es importante que conozcan sus derechos y sus obligaciones. También hablamos de la conciencia de los derechos y responsabilidades ciudadanas ante el pago de los impuestos. Ser informados y asistidos por la Administración Tributaria sobre los derechos y cumplimiento de sus obligaciones, eso implica obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o tener las devoluciones de ingresos indebidos en caso de que los hubiere. Por eso siempre estar siempre informado. Tener conciencia tributaria es la interiorización en los ciudadanos de las obligaciones, de los deberes que tienen de participar en el sostenimiento del gasto público a través de las contribuciones, las contribuciones tributarias. Tener conciencia tributaria también ayuda a planificar, a tener un flujo de caja, porque el contribuyente al tener conciencia ya es habitual que en enero vaya y cambie su registro, en febrero pague su impuesto inmobiliario, todos los meses está pagando su IVA, en abril paga su renta, o sea, está todo, cuando uno tiene cultura ya uno va sabiendo, entonces el Estado también puede planificar su flujo de caja para saber cuándo va a tener recursos para poder honrar algún gasto extraordinario o excepcional. Por eso, tener conciencia tributaria ayuda a planificar el flujo de caja
tanto para el Estado como para el contribuyente, porque saben en qué época hay que pagar impuestos, realizar planificaciones fiscales y en general a tomar decisiones gerenciales muy efectivas. Las obligaciones fiscales generalmente es el conjunto de responsabilidades que tienen los contribuyentes ante las autoridades tributarias de cada país, siendo el pago del impuesto la principal de esta actividad. Entonces, la conciencia del derecho y la responsabilidad ciudadana, cuando vos tenés una comunidad consciente de sus obligaciones y que tiene que pagar su impuesto, recaudar impuestos, entonces hay como un feedback ahí entre el Estado y el contribuyente. El Estado en programar en su flujo de caja ese ingreso que va a provenir de ese impuesto y la empresa o el contribuyente de que tiene que programar para poder pagar ese impuesto al Estado, ¿verdad? Por eso es importante esta conciencia de los derechos y las responsabilidades ciudadanas ante el pago de los tributos. Si pasamos a la valoración del sentido social de los impuestos, podemos decir que los impuestos son importantes porque es la única manera en que el Estado puede obtener los recursos, no es el único, pero es el más importante, para brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas, el combate a la pobreza y el impulso a los sectores económicos que son fundamentales para el crecimiento de la economía del país. El Estado debe buscar la igualdad entre los ciudadanos. Por eso hablamos de una corresponsabilidad, especialmente en el sostenimiento y en el desarrollo del país. El contribuyente indirectamente está aportando al fisco para el desarrollo comunitario, para el desarrollo de la nación. Y el Estado lo que hace es recibir esas contribuciones para destinarlo a los programas de desarrollo del país, ¿verdad? Por eso hablamos de una corresponsabilidad, tanto del lado estatal como del lado del contribuyente. Por eso hablamos de la corresponsabilidad en el sostenimiento y el desarrollo del país basado en la convicción de que mediante estas contribuciones la ciudadanía colabora en el sostenimiento del Estado y recibe un beneficio a través de los servicios públicos y el ejercicio de los derechos sociales, ¿verdad? Entonces, sirven también para cubrir el gasto público. Este aporte siempre va en favor del Estado a fin de que éste cuente con los recursos necesarios para poder satisfacer y brindar bienes y servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar siempre de la población. Por ejemplo, si le contratas a un médico para que le atienda a 10 personas, bueno, hay que retribuirle a ese médico, hay que pagarle salario, bonificaciones, etc. Si necesitamos contratar a un docente que tiene que atender 3 turnos, hay que pagarle salario, escalafón docente y todos los beneficios inherentes al sector. Entonces, siempre es necesario sostener el impuesto. Con los impuestos, los gastos que vienen del Estado. Ahí podemos discutir los gastos parlamentarios, algunos gastos innecesarios. Podemos discutir, podemos hablar de eso sin problema, pero en definitiva, lo que sirven los impuestos es para cubrir los gastos que tiene el Estado. Por eso los impuestos son cantidades de dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que las empresas públicas, en este caso, el Estado, las comunidades, los municipios, dispongan de los recursos suficientes con los que se va a financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Por ejemplo, vamos nomás a un ejemplo práctico, ¿verdad? Para valorar un poco el sentido social de los impuestos. La recolección de basura, que es un servicio que establece el municipio, ¿verdad? Es una potestad municipal. Entonces, hay veces que uno va y visita una comunidad y dice, ¿por qué pago mi impuesto y el basurero no pasa por mi casa? ¿Verdad? Vos pagás tu impuesto, pero nunca vienen. Vos pagás la tasa de recolección de basura, pero nunca vienen a llevar.
Otros, sin embargo, te dicen y te muestran la otra cara de la moneda y te dicen, sí, yo pago con gusto porque vienen a llevar mi basura cada 2 o 3 días. Entonces se siente satisfecho con ese servicio público que le está brindando el Estado. Entonces, la valoración del sentido social de los impuestos va muy de la mano con la retribución o con la compensación o con el retorno que le da el Estado en materia de servicio, ¿verdad? Mismo la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? Es un servicio básico, ¿verdad? Cuando vemos que la ANDE nos corta en verano cada tanto la energía eléctrica y con temperaturas muy elevadas o donde prácticamente tenemos que mantener la cadena de frío, los aires acondicionados y todo eso en un país como el nuestro, entonces ya le tildamos de ineficiente, ya no le queremos pagar, después ya le queremos retasear los pagos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos que hay un buen servicio, entonces lo pagamos con gusto. También determinar los medios para la obtención de los recursos públicos, ¿verdad? Cuando hablamos de los medios para la obtención de los recursos públicos, podemos decir que es el conjunto de órganos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos orientados a la administración de los fondos públicos en las entidades y organismos del sector público, cualquiera que sea la fuente de financiamiento y el uso de los mismos. Por eso el Estado tiene 3 grandes fuentes de financiamiento. Esto es muy importante que lo manejen, ¿verdad? El Estado tiene 3 grandes fuentes de financiamiento. El primero, que se llama fuente 10, recursos ordinarios del Tesoro. Fuente 20, recursos del crédito público, los que provienen de endeudamiento. Y fuente 30, que son los recursos institucionales o también denominados recursos propios. Entonces, si miramos un poco las 3 fuentes en que se financia el Estado, y vamos a desglosar un poco la primera, ¿verdad? La primera fuente, recursos del Tesoro. Ustedes saben que el Tesoro es una dependencia, la Dirección General del Tesoro Público es una dependencia que está dentro del Ministerio de Hacienda. Es como dice su nombre, Tesoro, viene de atesorar, es el que guarda la plata de los tributos, de los impuestos, las tasas y las contribuciones. El Estado en esta fuente, en recursos del Tesoro, tiene 2 grandes bocas de ingreso. La primera es todos los impuestos que se recaudan vía Subsecretaría de Estado de Tributación, ya sea a través de los impuestos IVA, renta, selectivo al consumo, impuesto a la renta agropecuaria, impuesto a la renta, impuesto inmobiliario, etcétera. Todo eso va a la cuenta de la Tesorería General, producto de los ingresos tributarios que se administra a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y el otro brazo de fuente 10, recursos del Tesoro, es el que se recauda a través de la Dirección Nacional de Aduanas, que es a través de los impuestos y los gravámenes aduaneros que se pagan al ingreso o a la salida de bienes del país, ¿verdad? Cuando importamos bienes, pagamos, o el importador paga un tributo en la aduana para que ingrese esa mercadería en el país. Entonces, todo lo que se recauda vía Subsecretaría de Estado de Tributación y todo lo que se recauda vía Dirección Nacional de Aduanas, entonces forman parte de lo que conocemos recursos ordinarios del Tesoro a nivel nacional. Todo lo que se recauda a nivel nacional a través de la SED y la Dirección Nacional de Aduanas es recursos ordinarios del Tesoro. Y ahí tenemos que ver un poco en lo último que se presentó como proyecto de ley para unificar las reglamentaciones, ¿verdad? Tanto de la Subsecretaría de Estado de Tributación con la Dirección Nacional de Aduanas, buscando un poco fusionar ambos
Ya la DNA, la Dirección Nacional de Aduanas, es una entidad autónoma que se desprendió del Ministerio de Hacienda la reforma del Código Aduanero en el 2004 y ahora lo que se quiere es adosarle la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces vamos a tener en un solo órgano lo que administran estos dos recursos, tanto los recursos tributarios como los recursos aduaneros, ¿verdad? Entonces es lo que se está planteando ahora a través de un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso Nacional. También es muy importante mencionar que eso implicaría, ¿verdad?, que se centralice. Imagínense, la Subsecretaría de Estado de Tributación trabaja con los contribuyentes y los contadores. Sin embargo, la DNA trabaja con un sector muy importante, que son los contribuyentes y los despachantes de aduanas, ¿verdad?, que están trabajando directamente como agentes aduaneros y que están trabajando directamente con ese sector de la economía. Por eso, recurso ordinario del Tesoro. ¿Quién administra esta plata? La Dirección General del Tesoro. Lo que hace la SED y la aduana es recaudar, pero el que administra es otro, el que administra es el Tesoro, la Dirección General del Tesoro Público. Por eso maneja lo que se llama fuente 10, recursos del Tesoro, que proviene entonces de los impuestos, las tasas, las contribuciones que se recaudan a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas. Después tenemos la segunda fuente de financiamiento, que es fuente 20, que se le denomina recursos del crédito público. En finanzas públicas, cuando vemos recursos del crédito público, estamos hablando de endeudamiento, deudas, cuando el fisco o el Estado se endeuda para poder cumplir con determinadas funciones o determinados gastos o determinadas inversiones. Entonces hablamos de los recursos del crédito, específicamente cuando nos endeudamos. Y esto se da de dos maneras. El primero es cuando hay colocaciones de bonos. El bono es una herramienta financiera en donde el Estado emite un bono y vende. ¿Qué significa eso? Que ese bono tiene que tener una tasa de interés para poder pagar, para que sea apetecible para el inversor. Entonces, los bonos son colocados en el mercado internacional o puede ser en el mercado nacional. A los que se colocan en el mercado internacional se les llaman bonos soberanos. Se emiten en dólares y son colocados en el mercado internacional. Hay que aclarar un poco que Paraguay goza de buena salud en materia de deuda, porque siempre es un buen pagador, paga en tiempo y forma, nunca deja que venza una deuda para pagar, entonces está catalogado como endeudamiento bono siempre óptimo. ¿Por qué? Porque el fisco siempre está pagando en tiempo y forma sus responsabilidades, sus obligaciones. También cabe señalar que el pago de estos bonos, por ejemplo, el Estado emite un bono de $1.000 a una tasa del 10%. Entonces, $1.000 es el capital, el bono, ¿verdad? Eso emite el Tesoro, pero la tasa de interés es al 10%. Supongamos que sea de un solo pago. Entonces, el Estado, cuando vaya a rescatar ese bono, ¿qué es lo que hizo? Al inversor le entregó un cartón, un bono, y el inversor le dio plata al Estado. Hay que aclarar que este endeudamiento no es para gastar, sino que es para invertir, para obras de infraestructura, para mejoramiento de alguna obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, siempre viene la colocación de bonos, viene para invertir, no para gastar. ¿Qué significa eso? Hablando mal y pronto. Yo con lo que recaudé en bonos no puedo ir a pagar viáticos, ni salarios, ni dietas, ni gasto de representación, ningún gasto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el endeudamiento es para invertir, no para gastar. Y el préstamo, que es también un préstamo. Para cerrar un poco la parte de bonos, cuando el Estado va a ir a rescatar ese bono, tiene que poner 1.100 guaraníes, porque 1.000 es el capital y 100 es la tasa de interés.
entonces va con los 1.100 y rescata ese bono y vuelve a emitir otro para seguir endeudándose, ¿verdad? O sea, tiene recursos de dónde sacar y como les decía, este tipo de endeudamientos no es para llevarlo a gastos, sino para la inversión. Y los préstamos que son con órganos que prestan dinero a una tasa de interés, por ejemplo, los préstamos que se hacen, ya sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, y todos los organismos internacionales de crédito que prestan plata, ¿verdad? Entonces prestan a una determinada tasa. Aquí lo que siempre se busca es que cuando el Estado se va a endeudar, se endeude por una tasa menor. Si el bono me ofrece un 10% y el préstamo un 12%, entonces me voy a decidir por colocar bonos porque es más barata la tasa de interés. Entonces, todos esos cálculos y estudios económicos se van realizando para saber cuál es la mejor opción para endeudarse. Y luego tenemos fuente 30, los recursos institucionales o los también llamados recursos propios, que son los que recaudan cada institución de acuerdo a su misión, de acuerdo a su función dentro del sector público. Por ejemplo, lo que recauda el Poder Judicial en materia de tasa judicial es fuente 30 para ello, es recurso institucional. Lo que recauda, por ejemplo, Senaxa por el tema de los animales, es recursos propios, recursos institucionales. Los aranceles educativos que cobra el Ministerio de Educación o las universidades por el servicio educativo que brinda también es fuente 30, recursos propios. O sea, lo que cada institución, de acuerdo a su ley orgánica, le permita percibir, eso forma parte de los recursos institucionales o también denominados recursos propios. Entonces, si yo les pregunto a usted en el examen o en cualquier otro ejercicio, ¿cuántas fuentes de financiamiento tiene el Estado? Son 3. Los recursos del Tesoro, los recursos del crédito público, llamado también 20, o los recursos institucionales, también denominados 30. Que abarcaba 10 impuestos, cobro de impuestos a través de la CEP y la DNA, recursos de crédito público cuando colocamos bonos o tomamos un préstamo, y 30 los recursos institucionales, los que por ley pueden pagar las entidades al Estado. Entonces, esto sirve para financiar el presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Generalmente, estas recaudaciones que se dan en estas 3 fuentes se utilizan para proyectar o programar el presupuesto del año siguiente. Entonces, cuando vemos que estamos proyectando el presupuesto del año siguiente, vemos cuánto se recaudó este año, cuánto va a ser el crecimiento económico, y en base a eso siempre hay un estudio que cuando crece la economía, eso implica también un crecimiento en la tasa impositiva, en la recaudación impositiva, porque hay más contribuyentes. Entonces, siempre esas proyecciones se van haciendo para la elaboración de un presupuesto de ingresos y gastos de la nación. Bueno, también la valoración de la profesión contable, este también es muy importante, ¿verdad? En este campo de acción, ¿verdad? Generalmente se contabilizan todos los recursos y el proceso de conversión de impuestos de recursos públicos. Generalmente los impuestos son cantidades de dinero que entregan los ciudadanos. Dijimos que eran fuente 10, están obligados por ley a pagar para que las administraciones públicas, ya sean las comunidades, los municipios, tengan los recursos necesarios para poder financiar el gasto público. Entonces, ese impuesto entonces caería en esta proporción de caer en esta fuente de financiamiento. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Si me dan 2 minutitos, por favor, voy a organizar mi página y proyecto el segundo tema. Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas. Creo que el micrófono no funciona aún,
pero pueden hacerlo a través del chat. Démonos 2 minutitos, voy a organizar mi segunda presentación y ya nos conectamos. Ini pa vamos a vamos a llegar a hacer una vamos no pilla oke le kaja ko yo le la ni ka como en esta mira ala no hay que aku coba empat luang kan tahu tadi udah umum udah umum tak istilah Bueno, ahora ya tengo mi presentación a punto. ¿Se puede ver la presentación ahí? ¿Me pueden confirmar por el chat, por favor? Vamos a hablar un poco de contabilidad. A ver si me pueden dar un retorno por el chat, por favor. esta es una idea yo eso Allí, ¿qué tal? Si me pueden escribir que sí o que no. Bueno, no se ve entonces. Un ratito. Voy a compartir pantalla. Ahí, ¿qué tal? ¿Vamos bien? Ahí se ve. A ver. ¿Se puede ver la presentación? No se puede ver. no hay por eso. Hoy en día está más bueno está más bueno Compañero Luciano. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Ahora se puede ver? Ahora se puede ver, profe. Sí, ok, bueno. Ok, muchas gracias por la confirmación. Bueno, vamos a entrar entonces en la segunda parte de nuestro tema de hoy, ¿verdad?
así como vimos toda la culturización de la parte de cívica, de todo lo que implica la responsabilidad y los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, y de los contribuyentes especialmente, como decíamos, la obligación del contribuyente de pagar su tributo y el derecho de recibir ese servicio en contraprestación, así como también el de ser informado. Y hablando de información, tenemos que hablar de lo que nos provee la información, ¿verdad? Y en esta unidad 5 hablamos de la contabilidad, ¿verdad? La contabilidad en su acepción plena, podemos decir que la contabilidad es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, empresa o entidad. Un poco es la definición total de todo lo que es la contabilidad propiamente dicha, ¿verdad? Y si vamos un poco a los orígenes de la contabilidad, ¿cómo nace la contabilidad? La contabilidad nace como una necesidad de registrar las operaciones, dado que el hombre ya no podía retener todo en su cabeza, ¿verdad? Entonces, era necesario que se puedan llevar los apuntes tanto de los ingresos como de los gastos, ¿verdad? Entonces, si miramos un poco tanto la limitada capacidad de la memoria del hombre, entonces era necesario establecer un mecanismo de registro. Entonces se iban anotando, se iban apuntando todas las transacciones que se iban llevando adelante, ya sean las ventas, las compras, las ventas a crédito, las compras a crédito, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, etcétera, etcétera. Acá no vamos a hacer una clase magistral de contabilidad, sino más bien tener así algunos conceptos bien precisos y para qué sirven, especialmente para aquellos tomadores de decisión, donde ellos vean la necesidad, ¿verdad?, del uso de esta herramienta que provee información clara y oportuna para la toma de las decisiones. Entonces, el objetivo de la contabilidad es llevar siempre un registro de todas las operaciones de un negocio, ¿verdad? Tanto de ingresos como de egresos, ¿verdad? Mantener un control financiero de distintas áreas de una organización. También obtener un balance general y un estado de resultados de una empresa. Establecer un sistema ordenado y sistemático del ámbito contable, llevar un registro puntual de los movimientos económicos, ser capaz de brindar información financiera con mucha certeza y facilitar la consulta de cualquier transacción o movimiento que se produzca dentro de una organización. Por eso la contabilidad es descrita como el proceso de consolidación de la información financiera con el fin de que sea clara y comprensible para los interesados, ya sea usuarios de la información, accionistas, sector público, etcétera, etcétera. Y su objetivo principal es registrar e informar especialmente de manera clara a todos los interesados las transacciones financieras, el desempeño económico y los flujos de efectivos de una empresa. Vamos a ver que la contabilidad no solamente en series de información es un mero proveedor de la información, sino que también sirve para otras cosas más. Especialmente si vamos en el sector privado, la contabilidad sirve para tomar decisiones de los accionistas, sirve para registrar y exponer la verdadera situación económica, financiera y patrimonial de una empresa,
también si ganamos o perdimos en una transacción, su gestión económica. O sea, sirve mucho para tomar ese tipo de informaciones y tomar decisiones en consecuencia. Sin embargo, en el sector público cobra la contabilidad un ribete mucho más técnico, mucho más amplio, mucho más importante que solamente tomar una decisión, ¿verdad? En la contabilidad del Estado no solamente sirve para tomar una decisión, sino que también sirve como el primer documento de rendición de cuentas de un administrador público. Entonces, por eso la importancia de tener ordenadamente registradas todas las operaciones, tanto de ingresos como de gastos, que se van desarrollando en una entidad, en una institución. Cuando hablamos de proveer información clara y oportuna para la toma de decisiones, es uno de ellos. También establecer un marco informativo para las finanzas públicas también sirve para lo que dice el artículo 282 de la Constitución Nacional, que es la de la rendición de cuentas de un administrador público. Por eso que la importancia y el valor que se le tiene que dar a la contabilidad, no solamente en el sector privado, sino que también en el sector público. Si miramos un poco las funciones de la contabilidad, vemos un poco que en primer lugar es la de preparar y presentar informes financieros. A partir de un balance uno puede sacar información útil, por ejemplo, cuánto es mi saldo de caja, cuánto es mi inventario, cuánto es mi activo líquido a cobrar, cuánto es mi pasivo a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, preparar y presentar los informes financieros de acuerdo a la necesidad de la información. También hacer controles financieros para evitar errores y fraudes. Hoy en día, con la información tan desarrollada, ya no es más como antes el paradigma tradicional de la contabilidad, donde se llevaba un registro contable desfasado con un retraso de 1 o 2 meses, el cual era proclive para cometer errores y fraudes. Entonces, hoy en día la contabilidad es diaria, la contabilidad ocurre en el momento, se registra en el momento en que ocurre, entonces hace a que tengamos información mucho más confiable y hace que los controles sean más efectivos. Ustedes saben que la primera fuente de información de un auditor va a ser el balance. Y en el sector público también tenemos otra herramienta, otro reporte, otro estado financiero que se denomina ejecución presupuestaria. En esa ejecución presupuestaria podemos ver lo recaudado y lo gastado en un determinado periodo, en un determinado ejercicio fiscal. También realizar el pago de la nómina de los empleados. Siempre la contabilidad pasa todo el registro, la provisión, el pago, los cheques que se deben contabilizar los pagos. La provisión es crear la deuda, luego el pago, y asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, esas son las funciones de la contabilidad. También se le puede agregar lo que hace en el sector público, es la verificación de los documentos que son los respaldos de cada operación, ¿verdad? Si es una compra, tiene que ser una factura, una remisión, una nota de compra, una orden de compra, perdón, una orden de servicio, una remisión, una conformidad, etcétera, etcétera, de que el bien que estamos recibiendo es lo que efectivamente hemos solicitado en la compra de ese bien, ¿verdad? Entonces, es muy importante catalogar. También en la guarda de los documentos, ¿verdad? Cuando hablamos de la guarda de los documentos, tenemos que hablar que en el sector público los documentos de respaldo se guardan por 10 años a disposición de los órganos de control, llámese la Auditoría General del Poder Ejecutivo, llámese Contraloría General de la República
y otras instituciones de control. Todos los administradores públicos deben guardar sus facturas, todos sus documentos por 10 años a disposición de los órganos de control. Y a diferencia del sector privado, que los documentos se guardan por 5 años. Bueno, también el control previo de los documentos, algo muy importante. También llevar el registro de los inventarios. Los inventarios no solamente implica el stock de mercaderías o de bienes que tenemos. Por ejemplo, puede ser stock de bienes de consumo, pueden ser bienes de cambio, pueden ser bienes de uso, dependiendo un poco de la naturaleza del tipo de bien que está custodiando o está resguardando. Si miramos un poco dónde está ubicada la contabilidad dentro del cuadro general de la ciencia o del conocimiento, podemos decir que la contabilidad es una parte de las finanzas públicas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o de una entidad, ¿verdad? Los movimientos, las compras, las ventas, los pagos, las deudas, etcétera, etcétera. Entonces, eso registra la contabilidad. También la contabilidad dentro de la ciencia social se encarga de estudiar, medir, analizar el patrimonio de las organizaciones, ¿verdad? Las empresas e individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes involucradas en el proceso. Por eso la contabilidad como disciplina puede contribuir con la obtención y transmisión del conocimiento, los métodos de registro, ya sea cualitativo o cuantitativo, los impactos que eso puede producir, tanto en la eficiencia económica, en el medio ambiente, en la cultura, en el plano socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, la contabilidad hoy en día es una parte de las finanzas que nos ayuda bastante a que nos provean información clara y oportuna para la toma de las decisiones. Y ahí tenemos que mirar un poco qué es lo que nos muestra cada estado financiero, que vamos a ver un poquito más adelante de qué está hecho, de qué está constituido, ¿verdad? Por eso siempre es importante la contabilidad hoy en día, ya con los nuevos métodos y medios de información, esto se está volviendo cada vez mucho más sistemático. Hoy uno carga un registro, una factura, ya te saca el asiento diario, va al mayores o al balance. Uno ya puede ver el impacto que va a tener en el activo, en el pasivo, en el patrimonio neto, que vamos a ver enseguida. Entonces, es una herramienta demasiado importante para los tomadores de decisión. Llámese gerentes privados, accionistas, presidentes de empresas, etcétera. Y en el sector público al ministro, a los viceministros, a los directores, a los gerentes, a los tomadores de decisión, al fisco, a todos los actores involucrados. Bueno, también tenemos la clasificación o división de la contabilidad. Formar a la población para que conozca sus deberes y obligaciones como contribuyente, ya sean sus obligaciones coercitivas de pagar impuestos al Estado y al derecho a recibir los servicios públicos, y de ser informados sobre el destino de esos recursos. Y ahí es donde hablamos del destino de los recursos, es donde hablamos de los tipos de contabilidad. Por ejemplo, la contabilidad financiera, ¿verdad? La contabilidad financiera es la que hacen las empresas privadas. Hay una contabilidad fiscal que es exclusivamente para el pago de impuestos, donde hay transacciones que se reconocen y otras que no. La contabilidad gerencial, cuando va dirigido a la parte de gerentes para la toma de decisiones.
la contabilidad por actividad para saber cuál de las actividades es más rentable, cuál es la más costosa, la contabilidad organizacional, entra ahí la contabilidad gubernamental, donde vemos un poco cómo van aumentando y disminuyendo los distintos activos y pasivos que componen el activo del Estado, la contabilidad ganadera, la contabilidad cooperativa, la agrícola, la medioambiental. Hoy en día ya se habla también de una contabilidad medioambiental, donde se van registrando en los estados financieros todas las inversiones en el medio ambiente que hace una empresa o el mismo sector público, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, varios tipos de contabilidades que vamos valuando, vamos valorizando en este marco. También valorar la importancia de la profesión contable y su campo de actuación. Siempre partiendo de la base de que la contabilidad permite administrar la vida financiera de una empresa, porque te da información muy útil, ¿verdad? Dando un orden claro y preciso de las actividades, la dotación de recursos, los gastos, los ingresos que hacen que una organización funcione, ¿verdad? La importancia fundamental de la profesión contable radica en que el contador o el agente contable se encargará de llevar personalmente la contabilidad de una empresa. Él es responsable por la generación de esa información, ya sea de una persona física o de una persona jurídica, estudiando en cada caso cuál es la situación de sus cuentas o incluso siendo un asesor de confianza, especialmente para apoyar la toma de las decisiones financieras en determinados momentos, ¿verdad? Por eso, valorar, digamos, todo este tema de la profesión contable es demasiado importante. ¿Por qué se valora mucho la profesión contable? Porque el que hace la información firma, rubrica con su firma, con todo lo que eso implica, su solvencia profesional, su bagaje profesional, etcétera, etcétera. Entonces, con todo eso, él está firmando y está aseverando de que la información que está proveyendo lleva su firma, por lo tanto, es lo correcto, es lo que está exponiendo sin fraude, sin nada. Ustedes saben que la contabilidad, por lo tanto, también eso no obsta de que se pueda también atacar por algún lado con algún tipo de maquillaje de balance, ¿verdad? Por eso la firma del contador es demasiado importante. El maquillaje del balance, por ejemplo, maquillar un balance es un delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy proveyendo información falsa, porque la firma de un balance es como una declaración jurada de la posición económica, financiera y patrimonial de una entidad. Por lo tanto, eso lleva a la rúbrica del contador con todas las responsabilidades que ello implica, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre es importante para poder tener una cabeza visible como responsable de todo eso, ¿verdad? Hemos visto a lo largo de la historia los grandes maquillajes de los estados financieros, también llamados fraude. Ustedes saben que con la implementación de la auditoría forense es una auditoría altamente especializada y como su nombre lo dice, es del foro, es de forensis. Habla de que el estado financiero puede ser objeto de una auditoría forense para detectar fraudes, es decir, fraudes financieros. Y hay varios casos en la historia que se pueden ver, casos que inclusive se han llevado a películas, caso Enron, por ejemplo. En YouTube pueden encontrar la película o el caso explicado de distintos ángulos del caso Enron. El caso Enron era una empresa que maquilló su balance para poder contar con recursos en la bolsa de valores, para poder crecer.
Entonces, ver un poco el caso y que con un solo movimiento contable, con un asiento contable, logró que los números se muestren muy apetecibles cuando no lo era, cuando había pérdidas y ellos estaban reportando ganancias. Entonces, siempre hay ese otro lado que hay que mirar, ¿verdad? Entonces, la auditoría forense nace como consecuencia de los grandes fraudes financieros que se van dando a lo largo de la historia, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con el balance. ¿Por qué? Porque el balance es la primera fuente de información que el auditor va a utilizar para llevar adelante su trabajo de control, para llevar adelante su trabajo de auditoría. Bueno, entonces es muy importante la figura del contador. ¿Por qué? Porque con su firma él está asumiendo la responsabilidad de que la información que está ahí en el balance es lo que existe, es lo que hay, es lo que arroja las operaciones de la empresa. Luego pasamos a los sistemas de información en sus componentes, funciones, su enlace con otros sistemas de organización, ¿verdad? Cuando hablamos de que un sistema de información es un conjunto de datos que se vinculan entre sí, especialmente para la obtención de información para los objetivos empresariales, ¿verdad? Puede ayudar a la gestión administrativa, los datos de información que integran una compañía, una entidad, y le dan un uso correcto y óptimo para el mejoramiento de los procesos y las operaciones internas. Generalmente los sistemas de información son uno de los componentes más relevantes del entorno actual de los negocios, que ofrecen grandes oportunidades de éxito para las empresas, ya que cuentan con la capacidad de reunir, procesar, distribuir y compartir todos los datos en forma oportuna y de manera integrada. Por eso su enlace se puede dar con los sistemas ya sea de pago, liquidación, registro contable de las operaciones y proveer salidas de información a través de los sistemas financieros. En nuestro caso, en el sector privado, los sistemas contables, por ejemplo, van con los sistemas de presupuesto, van con el sistema de pagos, van con el sistema de stock de mercaderías, por ejemplo, los sistemas que usan los supermercados, por ejemplo, por cada artículo que usted compra, sube caja, disminuye stock, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted pagó en efectivo la compra de una hierba, por dar un ejemplo nomás, ¿verdad? Usted fue y compró una hierba a un supermercado. ¿Qué ocurre eso en la contabilidad? Entra dinero, ¿verdad? Porque se compró y sale stock, sale mercaderías. Entonces, hubo una transacción. ¿Qué impacto tuvo eso? ¿No es cierto? Entonces, eso a través de un sistema integrado que le permita al sector privado, en este caso, ¿verdad?, tomar decisiones. Sin embargo, en el sector público también tenemos un sistema enlazado con otros sistemas de información. Por ejemplo, el sistema contable en Paraguay está enlazado con el sistema de recursos humanos. Vos tenés en el sistema de recursos humanos todo lo que atañe al legajo del personal, su hoja de vida, su aporte jubilatorio, las capacitaciones que recibió, todo un mundo de información adherido al asiento contable, es decir, asociado en otro sistema que se llama de recursos humanos. También está integrada la contabilidad con el sistema presupuestario, ¿verdad? El sistema presupuestario para saber si ese gasto que se va a incurrir está programado dentro del presupuesto. Ustedes saben que en el sector público solamente se puede gastar lo que está en el presupuesto. Si no está en el presupuesto, no se puede gastar. Entonces, es otra forma también de unir a este sistema integrado. Entonces, se va a poder registrar en la contabilidad si es que está en el presupuesto. También hay una integración a través del plan financiero, el plan de caja, etcétera. También está asociado al sistema de tesorería, llámese el sistema de pagos,
el sistema de recaudación, etcétera. Si vamos por el sistema de recaudación, vemos que, por ejemplo, el sistema Sofía, que es un sistema que usa la aduana, va transmitiendo al sistema contable del Estado toda la información de la recaudación en línea. Por ejemplo, hoy cierra el día y a las 5 de la tarde genera un reporte. Hoy se recaudó 1.500 millones en concepto de IVA y ya le transmite al área contable para su registración. Eso lo hacen a través de enlaces con otros sistemas contables. Lo mismo ocurre con el Marangatú. Cuando se hacen las liquidaciones del IVA a través de los formularios de impuestos, ya la tesorería sabe cuánto más o menos va a recaudar en concepto de, o sea, sirve mucho para tomar decisiones y para tener información anticipada. También con el sistema de pagos, ya sea el pago directo a proveedores, sistema de cheques, el CIPAP, el sistema de pagos del Paraguay, que es un sistema también con los bancos privados o bancos públicos, ¿verdad? En donde hay todo un sistema de conciliación, llegado a un momento determinado del horario, lo que hacen es conciliar entre los cheques enviados y remitidos. Entonces ahí se tiene una conciliación y se van depositando en las respectivas cuentas de destino. O sea, todo un mundo detrás de la contabilidad, ya sea en materia de recursos humanos, ya sea en materia financiera, ya sea en materia de costos, etcétera, etcétera. El caso de las empresas públicas tampoco hay que dejar de soslayar, ¿verdad? Porque también las empresas públicas usan el sistema contable como fuente de información, especialmente para tener una contabilidad de costos. Por ejemplo, la contabilidad de costos de Petropar, por ejemplo. Sabe cuánto cuesta el crudo, cuánto fue el impuesto, cuánto fue el flete, cuánto fue el seguro, cuánto fue la bonificación a las playas. Entonces, todo eso forma parte de un costeo que se lleva y se contabiliza. La diferencia cambiaria también puede constituir un costo o una ganancia, dependiendo un poco de cómo se esté programando todas las operaciones que provienen de una transacción económico-financiera. Por eso los sistemas de información hoy en día en la contabilidad son muy, muy importantes. Ya hoy en día no se puede concebir un sistema contable sin que haya un sistema que agrupe a los demás componentes de la administración, llámese área presupuesto, llámese tesorería, llámese gasto y deuda, llámese recursos humanos, llámese el SIABI, que es el sistema de bienes y servicios, los sistemas de inventario, es decir, todos los sistemas que puedan contribuir para proveer información. También la contabilidad como instrumento de información y control. El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera, ya sea sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de una buena información financiera para tomar una buena decisión, porque si yo tengo una información financiera mala, mi decisión va a ser mala. Si tengo una decisión buena, mi información es buena, voy a tomar una decisión buena. Entonces, para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización. También la contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos, la información financiera vital para la correcta toma de decisiones en la empresa. Por eso, la contabilidad, administrativamente hablando, ayuda a evaluar el desempeño de cada uno de los departamentos, de las áreas que componen la empresa o la entidad. En ella se detectan los puntos más débiles que sirven para encontrar formas de ir mejorando poco a poco en cada aspecto en concreto para un mejor desarrollo de la actividad de la empresa. Por ejemplo, una empresa puede decir, bueno, mi sucursal de Encarnación no me es rentable, me arroja pérdida, entonces voy a cerrarlo. Eso me permite la contabilidad, no están cerrando los números, no están cerrando el costo-beneficio,
Por lo tanto, eso me lleva a tomar una decisión de cerrar o de mantener. Probablemente si la filial de Encarnación me está arrojando pérdida, pero la filial de Concepción me está arrojando ganancia, capaz que compense en cierta forma, pero hay que ver la sostenibilidad de eso, ¿verdad? Porque en esto no hay secreto, hay que sacar los costos tal cual son. Entonces es muy importante para la toma de información. Por ejemplo, la contabilidad y la teneduría de libros y la información. La teneduría de libros es la tenencia de libros. La contabilidad, ustedes saben que tiene varios libros que se pueden usar para la información. Se define la teneduría de libros como una parte de la contabilidad que se ocupa de recopilar, anotar, clasificar las operaciones mercantiles, ya sea por orden cronológico, en los libros dispuestos para tal efecto, según las leyes y normas y de uso establecidos. Los libros de registro contable se pueden clasificar en libros principales y auxiliares, ¿verdad? Y según la actividad empresarial que desarrolle la empresa. Por ejemplo, los libros principales son el libro diario, libro mayor, ¿verdad? Libro venta, libro compra. Y los auxiliares, por ejemplo, el libro el libro banco, el libro cheques, el libro venta también, el libro compra, que son un poco las operaciones que son libros auxiliares que se utilizan como complemento de la información. Por ejemplo, yo si quiero saber que emití 10 cheques, cuánto ya se cobró, tengo que irme a mi libro banco. Cuántos cheques con cuántos cheques me pagaron y cuántos pude cobrar y cuántos no rebotaron en cámara compensadora. Entonces, eso me va a dar, esa información me va a dar el libro banco, ¿verdad? Que es el libro que me va a dar esa información en el momento en que ocurre. Y todos estos libros auxiliares nos va a llevar a elaborar la información en los estados financieros. En cuanto a la calidad de la información contable, la gestión de calidad en estudios contables es un concepto, ¿verdad? Es un conjunto de acciones y herramientas que se implementan para lograr un servicio sin errores. Es decir, la contabilidad tampoco está exento de errores. Se puede imputar mal una operación, se puede hacer mal un asiento contable, se puede exponer erróneamente una acción, una actividad. Entonces, siempre está sujeto a corregir en caso de que haya errores. Pero una buena información contable, en la medida que esta información se vaya sistematizando, entonces los errores se van minimizando, por lo tanto, la información gana en calidad de la información, ¿verdad? La información siempre va a ser de mayor calidad cuanto menores errores contengan el mismo. Los usuarios de la información contable son varios. Los usuarios pueden ser los contribuyentes que quieren mirar el balance, el destino de su plata, los inversionistas que pusieron plata para invertir, los clientes, los proveedores, los socios, los dueños, los empleados, la administración pública, etcétera, etcétera. Todos los protagonistas involucrados en este proceso forman parte de ello, ¿no es cierto? Por ello, siempre es importante tener bien en órbita, digamos, estos libros. Bueno, la información contable y los principios o normas contables, como toda profesión, la norma básica de contabilidad son el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y circunscriben la información contable con el fin de que ésta goce de las cualidades de la información, ¿verdad? Siempre la contabilidad se tiene que hacer en base a los principios, a las normas, a las normas contables preestablecidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las normas le dan el marco profesional, el marco normativo de cómo hacer. No puede hacer una barbaridad dentro de la contabilidad, sino que todo tiene una norma
que fluye, ¿verdad? Para poder proveer información clara y oportuna para la toma de las decisiones. Y clasifica la información contable en administración y gestión, en donde se recopila los informes e identifican las informaciones contables. Y según las normas, justamente tenemos 5 tipos de estado financiero. El primero es el balance general. El primero es el balance general. El segundo es el estado de flujo efectivo. El tercero es el estado de patrimonio neto, el estado de resultados y las notas a los estados contables. ¿Qué es el balance general? El balance general agrupa a 3 tipos de cuentas: a los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Qué son los activos? Los activos son los bienes y derechos que tiene la empresa o la entidad. Bienes y derechos. Cuando hablamos de bienes podemos hablar de dinero en efectivo, caja de ahorro, cuentas por cobrar, todo lo que sea activo, inventario, stock, mercadería, activo fijo, etcétera, etcétera. Forman parte de mi activo. Todo lo que tengo en bienes y en derechos. Por ejemplo, una cuenta por cobrar es un derecho que tengo que voy a cobrar. Entonces, que va a ser realizable en ese periodo. Entonces, el balance general transporta todo lo que es el activo. Si vamos a las cuentas personales, podría ser tu casa, tu ahorro, tu caja, tu dinero en efectivo, tu vehículo, todo lo que signifique tu activo que forma parte de tu activo. Ahora, ¿cómo se financió ese activo? Puede ser a través de un pasivo, a través de una deuda. Puede que la casa que tenga es financiado con deuda, entonces tiene que figurar en el pasivo. Los pasivos son obligaciones, pagos, deudas que hay que honrar, que hay que pagar. Entonces, el pasivo son deudas. Y la diferencia entre lo que tengo y lo que debo es el patrimonio neto. El patrimonio neto es el aporte de capital del propietario. Entonces, ahí es donde tenemos el patrimonio neto, ¿verdad? El balance general, por eso, está compuesto de activo, pasivo y el patrimonio neto. El segundo, el estado de flujo de efectivo. Como bien dice su nombre, es flujo de caja, es flujo de efectivo, es cash flow. Entonces, el estado de flujo de efectivo mira los ingresos y la salida de dinero. Es un estado financiero. Por ejemplo, hoy entró 1000, salió 800, saldo 200. Al día siguiente voy a comenzar con un saldo inicial de 200. Me entró 500, entonces 200 más 500 tengo 700. Voy a gastar 500, me sobra 200. Al día siguiente, saldo inicial 200. Recaudé 500, pero voy a gastar 800, ya me falta 100. Entonces, en ese caso ya tengo que ver de dónde voy a sacar ese 100. Me permite saber en qué momento la empresa o el ente va a necesitar de apalancamiento financiero porque va teniendo un flujo de caja. En el sector privado se llama flujo de caja, en el sector público se llama estado de flujo de efectivo. El tercero es el estado de variación del patrimonio neto. Cuando hablamos del estado de variación del patrimonio neto, hablamos de cómo varió tu patrimonio de un año a otro. Si el año pasado yo cerré con un patrimonio de 1000 y este año cerré con 1500, entonces tuve una variación positiva de mi patrimonio, es decir, crecí, soy un poco más rico, hablando en términos, digamos, más en términos sencillos, ¿verdad? Entonces, soy más rico en 500, me enriquecí más en 500. ¿Por qué? Porque aumenté mi patrimonio neto. Pero si yo tenía un patrimonio neto en el 2022 de 1000 y este año bajé a 800,
algo hice mal. Mi resultado no es el óptimo. ¿Por qué? Porque decrecí. ¿Por qué? Porque se achicó mi riqueza, lo que tengo, ¿verdad? Entonces, tengo una variación del patrimonio neto en forma negativa. Por lo tanto, tengo que ver qué acciones tomar, si amerita una capitalización de los accionistas, si hay que inyectar capital, si hay que pedir un préstamo, si hay alguna estrategia hay que buscar para poder resolver este problema de la variación negativa del patrimonio neto. El cuarto viene a ser el estado de resultado, ¿verdad? El estado de resultado no es otra cosa más que la gestión económica de un ejercicio fiscal. Es decir, la diferencia entre ingresos menos los gastos. Es tu resultado, ¿verdad? Si tu ingreso supera a tu gasto, vos recaudaste o ingresaste 1.000, gastaste 800, tenés una ganancia de 200. Es lo que dice el estado de resultado. Entonces, si yo tengo más gasto, gasté 1.000 y vendí 800, tengo un déficit, una pérdida. Entonces, mis gastos, pues, o sea, tuve más gastos que ingresos, entonces tengo un resultado negativo. Eso es lo que me reporta el estado de resultado. Y el quinto y último estado financiero se llama notas a los estados contables. Esta nota a los estados contables se usa mucho para explicar la variación o cómo fue evolucionando el patrimonio neto o cómo fue evolucionando tu activo, tu pasivo, tu deuda, tu activo fijo, si se depreció o no se depreció. Entonces es muy importante también, es un balance comentado, es por escrito, ¿verdad? De todo cómo fue evolucionando o involucionando tu patrimonio neto. Entonces, eso básicamente los estados financieros que tenemos a disposición. Bueno, ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud, algún comentario que puedan hacer? Si de lo que no se percata es de prestar atención a la clase, de lo contrario, ya hubiera leído. Bueno, ahora podemos abrir para las preguntas. Para todos los que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través del chat sin ningún tipo de inconveniente, porque creo que el micrófono no está funcionando, digamos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. De ambos temas que hemos visto, ¿verdad? Tanto del concepto de todo lo que es la obligación y los derechos de los ciudadanos y también en materia de lo que es la contabilidad, ¿verdad? Pueden escribir en el chat sus preguntas, voy a leer y voy a contestar sin ningún tipo de inconveniente. Cuando ya no el muerto no te hizo caso, ahí confía que está mal. Esto, por ejemplo, no son funcionarios que los no tienen. Bueno, excelente, excelente. Escribir ausencia. Bueno, le voy a hacer llegar esa inquietud. Muy importante eso que dice, creo que Gloria o Andrés estaba diciendo que para los micrófonos abiertos, ¿verdad? Entonces, podemos... ¿Qué pasa si esta es tu ubicación? Bueno, excelente. Profesor, bueno, excelente. Entonces, buenas tardes, profesor. Perdón si me escucha. Bueno, ok, entonces si no hay preguntas, entonces el material vamos a subirlo, tanto la grabación de la clase como también los materiales de lectura, va a estar en la plataforma, creo que ya levantó el compañero, entonces para que puedan leer, interiorizarse, de todo, ¿verdad?